Este sería el ejercicio. Es una viga simplemente apoyada en un tramo, con un voladizo en el otro tramo. Acá están las medidas, tiene una carga distribuida y una carga puntual en el extremo. La viga es un perfil normal, doblete 200, que tiene estos valores de momento de inercia y módulo resistente. La consigna nos pide el descenso en C, es decir, en este punto que está acá, el descenso, ¿sí? Y la rotación en ese punto. Los teoremas de momento reducido eran dos, ¿sí? Si se acuerdan. El ángulo θ, que se forma entre dos tangentes a la elástica, ¿sí? De dos secciones de la elástica, va a ser igual a la integral entre ambas secciones, donde vamos a tener el m sobre e por i, es decir, el momento reducido, por el diferencial de z. Esto es analíticamente, pero ahí en la teoría se demuestra de que esto es simplemente como la sumatoria de áreas del diagrama de momentos reducido entre, digamos, todas las secciones que componen entre A y B, ¿sí? Esto nos va a dar el θ, ¿sí? Pero recuerden, es muy importante diferenciar este θ, que es el ángulo que se forma entre dos tangentes a la línea elástica, ¿sí? Acá este ángulo θc que nos está pidiendo es la rotación relativa, digamos, de la viga en el punto C. Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar y vamos a ver la diferencia entre este θ que nos da el teorema y este θ que nos está pidiendo. Como no son lo mismo, bueno, en algunos casos puede coincidir, pero en la mayoría no coincide, hay que hacer algunos cálculos algebraicos más para poder obtenerlo, ¿sí? Entonces, este era un teorema que tiene en cuenta las áreas del diagrama de momento reducido. Entonces, una forma más fácil de resolver esto, vamos a hacerlo, vamos a ver, es determinar el diagrama de momentos flectores de nuestra estructura, y a cada valor, como el valor de E, el módulo de elasticidad, y EI, la inercia, son valores constantes para toda la sección, el diagrama de momento reducido va a ser proporcional al diagrama de momentos común, digamos. Simplemente van a variar los valores absolutos de el momento en cada punto, pero el área va a ser la misma. La forma del área va a ser la misma. Bueno, y el segundo teorema nos daba una flecha, es decir, una cota entre dos secciones, ¿sí? Pero sobre una misma vertical. Ahora vamos a ver bien gráfico. Yo lo voy a poner acá. Es entre A y B respecto de B, lo pone acá, y es la integral entre A y B de esto mismo, m sobre e por i, pero acá multiplicado por z. Es decir, esto va a pasar a ser un momento estático. Es decir, esta sumatoria de áreas ahora va a ser sumatoria de momentos estáticos. Es decir, va a ser sumatoria de i hasta n de ai por el zi, ¿sí? Donde zi es la distancia que hay entre el centro de gravedad del área considerada a, en este caso, por ejemplo, P, ¿sí? Que estamos analizando. Bueno, esto, a modo de repaso nada más, son los dos teoremas, ¿sí? ¿Cómo los vamos a aplicar o qué manera los vamos a utilizar para poder hallar el descenso y la rotación en C? Bueno, como le decía, la forma más fácil es utilizar directamente sumatoria de áreas y distancias, ¿sí? Podemos hallar una fórmula, una función, digamos, de m de x, o m de z en este caso, y dividirla por e por i y hacer una función e integrar. Tranquilamente podemos hacer. No hay problema, pero más fácil, más intuitivo es utilizar las áreas del diagrama de momento. Lo que vamos a hacer entonces es, primero que nada, calcular momento flector de esta estructura,
Y antes de calcular el momento flector, recuerden que tenemos que calcular las reacciones. Le voy a poner las reacciones. Vamos a tener una en A y una en B. Y este va a ser RA y este va a ser RB. Bien. Tenemos las reacciones, calculamos la solicitación. Vamos a tener momento flector en A, 0, y momento flector en, acá este punto lo vamos a llamar A, B, C, D, E. En E también va a ser 0. ¿Por qué? Porque son extremos. ¿Sí? Bien. Y no hay ningún momento aplicado en esos puntos. Momento flector en C, vamos a calcular, nos va a dar a izquierda, ¿cierto? Hacemos, es RA, sería 3,5. Recuerden siempre, este sentido es negativo, este sentido es positivo. Este está girando positivo, 3,5 por 2 metros. Y el Q va a estar negativo, menos Q por 2 metros, ¿cierto? Por 1 metro. 3. Y acá sería por 3 por 1,5. Bien. En B, podemos hacer, por ejemplo, a la derecha, momento flector en B a la derecha. Y vamos a tener solamente P1 que gira positivo, es decir, va a ser P por 1 metro tonelada. Y ahí ya tenemos todos los valores de momento flector. Podemos calcular el momento flector auxiliar en este tramo y en este tramo. ¿Sí? Momento flector auxiliar 1, le vamos a poner, va a ser igual a Q por L cuadrado sobre 8, sería 2 por 2 al cuadrado dividido 8, me queda 1 tonelada. Y el momento flector auxiliar 2 va a ser igual a 2 por 1 al cuadrado dividido 8, me da 0,25. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá, en este caso, nuestra estructura, vamos a hacer el diagrama, ¿cierto? Nuestra estructura, esto acuérdense de dibujarlo a escala, poner escala de longitud, escala de momento flector, y vamos a tener lo siguiente. 3 toneladas en C, después tenemos en D 1,5, en B tenemos 1, y cierra ahí en. Acá era 1 negativo, acá es negativo, por el signo de hacerlo a la derecha. Ahí entonces, uniendo de este punto a este punto no hay carga distribuida, y de acá a acá tampoco. Entre estos dos sí teníamos la carga distribuida, que bueno, con el método de la tangente ustedes tendrían que sacarlo. Y esto que hace. Lo que nosotros nos está pidiendo era el descenso en C. ¿Sí? Nosotros teníamos acá el punto B, acá el punto D, acá el punto C. Y acá, bueno, el punto A. Viendo, como acá hay un apoyo, ¿cierto? Acá hay un apoyo. La elástica, acá hay que suponer nada más, digamos, según cómo están las cargas y según cómo están los apoyos. En este caso teníamos todo cargas acá y teníamos una carga acá. Entonces, la elástica que se va a generar, nosotros sabemos de que como está el apoyo, se va a hacer esto, va a tratar de hacer la elástica, ¿sí? En donde, en este primer tramo, dependiendo de qué tan, cuál sea mayor, si la carga P o la carga Q, se va a generar este movimiento acá. Fíjense. O va a ganar el tramo, es decir, debido a la carga Q, y va a primero subir acá y después bajar, o si la carga P es mayor, va a hacer lo siguiente. Va a ser lo contrario, digamos. Va a ganar la carga P y después recién va a hacer este descenso. ¿Se entiende la diferencia? Digamos así, Q era mayor, va a empujar más a la viga en el tramo, entonces va a levantar acá
en el voladizo. Pero si P es mayor, va a empujar a toda la viga en el tramo. ¿Para qué le hago esto? Por el hecho de que los ángulos que se forman acá, pensé como no está impedido rotación, este ángulo acá es igual a este ángulo acá. Respecto siempre de la tangente a la elástica. ¿Sí? Bueno, suponemos este acá, que yo supongo que es lo que va a pasar, como el tramo es mayor longitud, va a empujar más el lado del tramo. Entonces, analizando, nosotros necesitamos acá en C ver el descenso que tiene, sería delta C, y la rotación acá de la elástica, sí, hay que analizar la tangente a la elástica y ver, a ver, le voy a dar una inclinación así. Suponiendo que la tangente a la elástica en C es así, hay que ver qué ángulo forma con la horizontal. ¿Sí? Siempre los giros relativos se llaman, que es lo que determinamos, es entre la tangente a la elástica y la horizontal. En este caso podemos tomar, por ejemplo, acá. Esto va a ser θ c. Estos dos valores son los que nosotros tenemos que determinar. Pero ¿qué pasa? En uno de los dos, bueno, ahora vamos a ejemplificar acá con los teoremas. El primer teorema nos dice que, por ejemplo, entre dos, dada una elástica, ¿cierto? Vos tenés acá arriba tu viga, tenés una sección, le llamamos A, ¿sí? Y esta es la elástica correspondiente a esa sección A. Después tenemos una sección B, y esta es la correspondiente eh, en la sección B. El primer teorema, que nos permite calcular un ángulo θ, un giro θ, este giro θ es entre la tangente de A y la tangente de B. Es decir, por este punto y por este punto vamos a pasar las tangentes, y entre las tangentes es que se forma el ángulo θ AB. ¿Sí? Entre las tangentes es que se determina el ángulo θ AB, que es el que obtenemos con el teorema que lo hacemos sumando las áreas del momento reducido. ¿Sí? Esto es muy importante, o sea, es muy conceptual los ejercicios de momento reducido. Si se entiende el concepto después lo demás del cálculo es todo trigonometría o geometría nada más. Pero es muy importante. El primer teorema, el que nos da θ, nos da el ángulo entre tangentes que estamos analizando, ¿sí? Pero acá fíjense que en el ejercicio me pedía el ángulo θ c, que es entre la tangente y la horizontal, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y lo otro era el F a B respecto a B, nos determina la cota que hay. Bueno, acá vamos a prolongarlo de forma así, digamos, pero en realidad sigue así hacia abajo. Como no me entra, yo le quiebro ahí para que se entienda. El FAB va a ser esta cota, ¿sí? Entre el punto de la elástica en B, ¿sí? Sobre una línea vertical que pasa por B y la proyección de la tangente que pasa por A, ¿viste? Esta es la tangente, proyectamos, proyectamos, proyectamos y cortamos con esa vertical. Esa distancia entre este punto y la intersección de la tangente de A con la vertical es lo que se calcula con el segundo teorema, que es el F de AB respecto a B. ¿Sí? Fíjense que es una cota entre la tangente y la elástica. ¿Sí? Pero acá en este caso, lo que nosotros nos estaría pidiendo, digamos, es esta distancia. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo le decía, si tenemos
bien entendido qué es esto, fíjense que es la cota que hay entre la tangente de B y la tangente de A en la vertical que pasa por B. ¿Sí? Eso significa este valor. Si nosotros conocemos este valor, después vamos a ver de qué forma geométrica, digamos, nosotros terminamos sacando el tita c. Pero, o sea, al calcular esto, solamente no estamos calculando el tita c, que es lo que nos pide el problema. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto de qué es lo que nos determina cada teorema, vemos cómo calcularlo. Ahora, el descenso en C es lo que pedía primero. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Este es el punto A, ¿cierto? Por ahí vamos a hacer pasar su tangente. Acá exagero, digamos, así más o menos va a ser la tangente. Después por el punto C pasamos una vertical, ¿sí? Y ahí vamos a tener los puntos que vamos a ir analizando. Fíjense, este es el punto de intersección de la tangente de A en la vertical que pasa por C. Entonces, esta cota que está acá, entre la elástica de C y esa vertical, es lo que sería el FAC respecto de C, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos este tita C? Vamos a tener que calcular este total, desde acá hasta acá, al que le llamamos, en este caso, por ejemplo, H. Este H, ¿cómo lo podemos calcular? Y vamos a considerar, o vamos a calcularlo de forma geométrica. ¿Cómo? Fíjense que acá se formó un entre este y este, se formó un triángulo rectángulo. ¿Ven? En donde esto que está acá lo vamos a llamar tita A, es decir, es el ángulo tita en A. Acá sabemos que es 90 grados. Y uno de sus catetos, es decir, el que nos interesa es H, ¿sí? Este cateto entre A y C lo conocemos porque es la longitud entre A y C, que era 2 metros, ¿sí? Entonces, si tenemos un cateto y tenemos el ángulo, podemos hallar el otro cateto, que es H. Entonces, la primera tarea sería determinar este tita A. Con ese tita A de forma trigonométrica o geométrica, calculamos H. Después, calculando el FAC y teniendo H, vamos a poder obtener finalmente nuestro delta C, ¿sí? Eso sería el primer paso. ¿Cómo calculamos entonces el tita A? En este caso, fíjense que el teorema dijimos que era el ángulo entre tangentes a la elástica. En B, acá estoy en B, trazo su elástica, su tangente a la elástica. Y bueno, como les decía, construimos acá, proyectamos acá. Otra vez lo hago quebrado, pero es recto, ¿sí? Y acá. Fíjense esta distancia, esto de acá y acá, ¿qué sería? Es el FAB respecto de B. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo entre la elástica en el punto B, su tangente, y la elástica, o sea, la proyección de la tangente a la elástica de A, que viene hasta acá y corta acá la vertical. Todo eso es esta cota acá mayor. ¿Y para qué les muestro esto? Porque también de esta forma yo formo un triángulo rectángulo. En donde la longitud de acá arriba ya la conozco, que sería desde acá hasta B, era 2, 3, 4 metros. Y este FAB de B lo puedo calcular con el teorema. Entonces, si tengo los dos catetos,
del triángulo, puedo hallar el ángulo tita. Con ese ángulo tita hacemos lo que les planteaba hoy. Entonces, vamos a construir el grafiquito. Esto les conviene hacerlo a escala. Planteamos las áreas que vamos a tener. A ver, lo voy a graficar de forma más linda que hoy. Ahí está. Bueno, como nosotros necesitamos calcular las áreas estas, ¿sí? Lo que se hace es dividirlo en áreas conocidas, es decir, acá tengo un triángulo, acá tengo un triángulo, acá tengo un triángulo. Pero en estos casos que tenemos una parábola, lo que hacemos es dividir. Según acá, este lado conocido, donde inicia, yo puedo tranquilamente dividir en un triángulo esa parte de arriba. Y esta parte de acá abajo me queda como perfectamente una superficie encerrada con una curva parabólica. Y ahora vamos a ver, nosotros podemos conocer su centro de gravedad y podemos conocer el valor de su área. Ahí les voy a mostrar cómo. Entonces, lo que se hace es dividir entonces primero en áreas conocidas, donde podamos calcular su centro de gravedad y su área propiamente dicha, ¿sí? Después, estimativamente acá para hacerlo de forma, no hace falta que sea perfecto, digamos, la escala, pero que lo hagan no está mal. Determinamos su centro de gravedad. En una parábola va a estar a la mitad de su luz. Ese va a ser. Y ahí aplicamos una fuerza cuyo módulo va a ser igual a su área. A este le vamos a llamar área 1. Después de este segundo triángulo, lo ubicamos, acuérdense, de un triángulo de siempre a un tercio de ambos lados que forman el ángulo rectángulo. Y ahí aplicamos, a este le vamos a llamar A2. ¿Sí? Después acá tenemos A3. Estos, fíjense, todos estos están del lado de abajo, son negativos, van hacia abajo. Pero acá, como ya estamos del otro lado, las fuerzas van a tener que aplicarse en el otro sentido. Este va a ser A4 y este va a ser A5. ¿Por qué les doy sentido a las fuerzas? Porque acuérdense, en el teorema, en el segundo teorema, son momentos estáticos, ¿sí? Entonces sí o sí vamos a necesitar fuerza por distancia y ponerle un signo a ese momento. Entonces, según la orientación que tenga, es el signo que vamos a colocar en ese teorema. ¿Qué era que necesitamos calcular primero? El F a B respecto a B. Entonces vamos a necesitar entre A, que es este, y B, que es este, todas las áreas por la distancia respecto a B. Acá vamos a trazar una vertical. Y vamos a ver las distancias que hay. Por ejemplo, en este caso, esta distancia sería vamos a llamar Z4. Acá yo voy a tener Z3 entre este y este va a ser el Z2. Y entre este y este va a ser el Z1. Entonces, de forma analítica, el FAB respecto a B va a ser igual a A1 por Z1 más A2 por Z2 más A3 por Z3 menos A4 por Z4. ¿Sí? Las distancias no hay problema porque, o sea, era siempre un tercio de las distancias. Ahora, el tema está que acá este triángulo yo tengo que ver bien dónde es. Esta cota, a ver acá, vamos a ir acotando. Esta cota de acá a acá yo conozco es 1 metro. De acá a acá yo conozco es 1 metro. Es decir, entre C y D y entre D y B era 1 metro. Y acá al final tiene 2 metros. Entonces, fíjense por ejemplo, Z1 va a estar ubicado a la mitad de la luz, ¿sí? Fíjense que la luz va desde D hasta A, o sea que es 3 metros, va a estar ubicado a la mitad de 3 metros, a 1,5. Pero como yo necesito sacar hasta acá, hasta B, yo a ese 1,5 le tengo que agregar 1 metro, que es la distancia entre D y B. Entonces, Z4 va a ser, como les decía,
el 1,5 más ese 1 metro, sería 2,5 metros. ¿Sí? Bien, esto es Z1, perdón. Z2 va a estar a 1/3 de esos 3 metros, o sea que va a ser igual a 1 metro, desde acá hasta acá va a ser 1 metro, pero hay que sumarle otra vez 1 metro, es decir, va a ser 2 metros. Z3 y Z4 no sabemos bien porque no conocemos exactamente la distancia que hay entre este punto, donde el momento flector es 0, y este punto. Entonces acá también lo que se hace es, en forma gráfica, por ejemplo, yo conozco el valor del momento flector acá en B, que era 1 tonelada metro, ¿cierto? Acá teníamos 1 metro de distancia, 1 metro es la cota total, y acá teníamos 1,5 toneladas, ¿sí? Y ahí se unía. Entonces, acá a este le voy a llamar X1 y a este le voy a llamar X2, y es relación, tenemos que hacer relación de triángulo, es decir, sé que X1 más X2 es igual a 1 metro, ¿cierto? Y después tenemos 1,5 es a X2, lo que 1 es a X1. De ahí despejamos uno de los dos, por ejemplo, X1 va a ser igual a 1 por X2 sobre, este pasa acá y esto 1,5. Entonces reemplazo en este y obtengo X2 sobre 1,5 más X2 es igual a 1. Acá saco X2 es igual a 0,6 metros. Y bueno, y ahí como este es 0,6, el otro va a ser 0,4. Este como cálculo auxiliar, sí que ustedes tienen que hacerlo así aparte para que puedan saber bien cuáles son los lados. Este es 0,6 y este 0,4. Entonces, ahora sí, Z4, bueno, Z3 primero va a ser igual, sí o sí, a este valor, fíjense, al 0,4, 0,4 más, acá acuérdense que es 1/3, pero al lado que forma el ángulo rectángulo. Entonces, acá va a ser 1/3, pero acá hasta este punto va a ser 2/3. Entonces va a ser 2/3 de 0,6, 0,8 metros. Y ahí por último Z4 va a ser 1/3, 1/3 de 0,4, 0,13 periódico. Bien, esto fíjense que es todo geométrico nada más de cómo sacar las distancias, ¿sí? Ahora las áreas vamos a ir calculando. Fíjense que A1 va a ser igual. La altura viene a ser esto, que era el valor del diagrama de momento flector reducido, ¿sí? Es decir, va a ser el momento que nosotros hallamos en B dividido L por I, ¿sí? Eso es el diagrama de momento reducido. Es base por altura sobre 2. La base en este caso es 0,4. Y todo eso dividido 2. Les conviene dejar todo siempre en función de E por I, es decir, no utilizar el E por I todavía hasta el final, recién cuando se calcula todo. Pues si no, van a estar teniendo que meter ese mismo valor en la calculadora un montón de veces y no es conveniente. Entonces directamente lo dejamos así en función de E por I, es decir, dividido E por I. Y acá el valor que me va a dar es MB era 1 por 0,4 dividido 2, 0,2. Perdón, yo estoy haciendo acá, es A4, no es A1. A4 es 0,2 toneladas por metro cuadrado, dividido por I. Y así tenemos que ir haciendo con todos. Por ejemplo, el A3 va a ser este triángulo, que este valor era 1,5, dividido por I, por 0,6, que es la base, dividido 2. Me da un total de 0,45 toneladas metro al cuadrado sobre
E por I. Después, el A2 también es un triángulo, no hay problema. La base es 3 metros, entonces 3 por, y la altura también es el 1,5 ese que teníamos, dividido E por I. Y todo eso dividido 2. En este caso me da 2,25. Fíjense que estos valores, este 1,5 y acá el MB que era 1, son los valores que nosotros calculamos del momento flector, nada más, ¿sí? Acá recién al dividirlo por E por I lo estamos haciendo momento flector reducido, digamos, ¿sí? Pero lo dejamos siempre en función del E por I porque lo vamos a aplicar todo al final. Ahora, el A1, como es la superficie que se forma en una parábola, ¿tá? Formada por una parábola, en este caso es el momento flector máximo auxiliar, digamos, del tramo, es decir, el Q por L cuadrado sobre 8, que es lo que te determina simplemente este valor, Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Donde esté actuando en el caso. En este caso, por la base, por 2/3. Es decir, va a ser 2/3 por la altura, que es Q por L cuadrado sobre 8, por la base otra vez, que vendría a ser L, ¿sí? En este caso sería todo eso dividido por I. A mí me queda 4,5 tonelómetros cuadrados sobre E por I. Por si no quedó claro, en teoría, una vez que nosotros tenemos una parábola así, donde la base es recta y la parábola, digamos, es simétrica respecto a esta base, su área va a ser igual a 2/3, ¿sí? 2/3 de su altura, en donde su altura es su máxima curvatura, digamos, que va, en nuestro caso siempre es igual a Q por L cuadrado sobre 8, donde L viene a ser toda esta longitud, L. ¿Listo? Entonces, 2/3 de Q por L cuadrado sobre 8 por L dividido de por I. Este dividido de por I es porque lo dividimos para hacerlo momento flector reducido. Este Q por L cuadrado sobre 8 es la altura de esta parábola, que viene a ser el momento flector correspondiente a este tramo, digamos, a este pedazo. Esto que falta acá es lo que termina de completar el momento flector total, digamos. Pero esta parábola es la que se genera debido a la carga distribuida, digamos. Es decir, siempre que hay parábola, es porque hay una carga distribuida. Y ahí lo dividimos, digamos, para poder calcular su área. Entonces ahí lo tenemos todas las áreas, tenemos todas las distancias y podemos calcular directamente nuestro FAB. Entonces, el F de AB respecto a B, vamos a tener el E por I lo podemos sacar como factor común, porque va a estar en todos los términos. Entonces nos queda A1, 4,5 por Z1, que es 2,5. Acá corroboren de que estén en la misma unidad, es decir, que esto esté en metro y que esto esté en metro también. Entonces queda 4,5 por 2,5. Más A2, era 2,25 por 2. Más A3, que es 0,45 por 0,8. Menos, acá es menos, acuérdense porque el A4 estaba hacia arriba. A4, que es 0,2 por 0,133. Bueno, esto nos da, sobre por ahí, 16,083 tonelómetros cuadrados, ¿sí? Y esto lo tenemos que dividir por E por I, ¿sí? Entonces, nos conviene pasar este metro cuadrado a centímetro cuadrado, así podemos simplificar con esto E y E I. Entonces, un metro cuadrado, yo sé que son 100 centímetros al cuadrado. Esto E por I yo lo reemplazo ya, lo pongo según su valor, que acuérdense, E es siempre o 2000 o 2100 toneladas sobre centímetro cuadrado.
Todo depende, o sea, como es acero, digamos, varía entre esos dos. En este caso le ponemos 2100 toneladas sobre centímetro al cuadrado. Y la inercia I era dato porque era un perfil 200 doble T y es igual a 2140 centímetros a la cuarta. Entonces fíjense que acá en este caso la tonelada se va a ir con tonelada, este centímetro al cuadrado con este centímetro a la cuarta y este metro con este metro, queda centímetro al cuadrado sobre centímetro al cuadrado, se va también. A ver, está faltando uno. Bueno, cuadrado. Este acá es toneladas cúbicos. Porque fíjense, el área era ya al cuadrado y le multiplicamos por un metro otra vez y queda al cubo. Entonces esto es al cubo. Ahí sí me queda ahora la unidad en centímetros. Esto sería, me queda 3,58 centímetros. ¿Dónde vamos a usar esto? Acá habíamos visto que lo utilizamos para esto. ¿Sí? Vamos a determinar el tita A, ¿sí? Con este valor. Vamos allá al fondo. Es decir, tenemos entonces el triángulo. Esto es FAB de B. Esto es L. Y acá vamos a terminar el tita A. Estos son 400 centímetros. Y este es 3,58. Bien. Entonces, tangente de tita, va a ser tangente de tita, va a ser igual, como son ángulos tan pequeños, las deformaciones son pequeñas, las tangentes yo la puedo aproximar al ángulo, ¿sí? Entonces, de esta forma, la tangente de seno sobre coseno sería f de AB respecto a B sobre L. Sería 3,58 dividido 400. Esta simplificación que hice acá es la clave también de estos artilugios matemáticos. Como las deformaciones son muy pequeñas, la tangente del ángulo θ es aproximadamente igual al ángulo θ, ¿sí? De esta forma yo puedo hacer todo lo que sigue de acá en adelante. Y este resultado, fíjense que parece dimensional, pero en realidad son radianes. Me da 0,00895. Estos son radianes. Eso es importante acordarse, la unidad en la que está. Bueno, entonces teníamos ya θ, estamos acá, track. Entonces, tenemos ahora la longitud AC, podemos calcular el H, que era lo otro que necesitamos. Sería por acá más o menos, estaba H. Ahora L es 200. Entonces, bajo este mismo razonamiento, cambiamos el L y quedaría que el L, el H, en este caso, va a ser igual a θ por L entre A y C sería en este caso. Y este era el entre A y B. Esto sería 0,00895 por 200 centímetros. Me da 1,79 centímetros. ¿Sí? Esto dijimos que lo vamos a usar acá para poder hallar el delta, el descenso en C. Entonces, el último paso ahora que nos queda, antes de hallar delta C, sería calcular el FAC respecto a C. Es decir, aplicar otra vez el segundo teorema, pero ahora solamente entre A y C. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener todo esto mismo que hicimos, ¿sí? Pero solamente entre A y C, ¿sí? Hoy habíamos hecho respecto a B, ahora tenemos que hacer respecto a C. ¿Cómo lo vamos a hacer? Armamos otra vez acá rápidamente
mi diagrama momento flector, pero ahora yo necesito saber acá. Ya, acá voy a cortar. Esto es C, esto es A. El valor del momento flector en C yo conocía, MC yo conozco, ¿sí? Entonces tranquilamente puedo dividir ahora el triángulo así. No van a ser las mismas áreas que calculé hoy, pero son áreas que todavía puedo calcular. Acá también va a estar, entonces, acá le vamos a llamar A5, A6 le vamos a llamar acá, y A7 le vamos a llamar acá. La distancia de este acá sería Z6 y este sería Z7. Z6 sería un tercio de la longitud. Esta longitud acá de la base son 200 centímetros o 2 metros. Sería Z6 igual a un tercio de 2, sería 0,66 metros. Z7 va a ser igual a la mitad, va a estar a la mitad de 200, sería 1 metro. Después tenemos A6, es base por altura, la base es 200, sería 2 metros, por la altura que era MC, que era 3 toneladas, metros, dividido 2. Todo eso sobre E por I. Entonces queda 3 toneladas metros cuadrados sobre E por I. De la misma forma, como habíamos hecho hoy, el A7 va a ser 2 tercios de la base, que son 2 metros, por la altura, que es el Q por L cuadrado sobre 8. Q por 2 metros cuadrados sobre 8. 1,33 metros al cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular el F AC respecto a C. ¿Sí? Sería A6 por Z6 más A7 por Z7. Esto a qué es igual, sería 3 por 0,66 más el 1,33 por 1. 3,31 dividido E por I. Esto sería el FAC. Y acá otra vez, como ya tenemos el FAC, tenemos el H, restando ambos. Bueno, esto lo tengo que dividir. Ahora lo voy a pasar. Y esto lo divido por E por I. 2100 toneladas sobre centímetros al cuadrado y 2140 centímetros al cuadrado. Bueno, esto me queda en centímetros, sería 0,74 centímetros. Entonces, el delta C, ahora sí, finalmente va a ser igual al H menos el FAC respecto a C. Esto queda, sería 1,79 menos 0,74, delta C va a ser igual 1,05 centímetros. ¿Vieron? Este análisis es el que hay que hacer siempre primero. Armar la viga, ¿sí? Plantear una elástica y ahí ver qué es lo que nos está pidiendo. En este caso nos pedía delta C. Entonces fuimos analizando cómo podíamos construir. En este caso, FAC sabíamos que podíamos calcular, pero el delta C necesitábamos el H total. Ese H total salía por trigonometría con tita A, pero para calcular tita A necesitábamos el FAB. ¿Por qué? Porque justo ahí nos armaba el triángulo completo. Entonces calculamos FAB, con FAB calculamos tita A, con tita A calculamos H, con H y FAC después también se calculó el delta C que teníamos ahí. ¿Sí? Y ahí nos quedó. El último, lo otro que nos pedía era la rotación esta, delta C, que ahora vamos a dibujarlo mejor. Acá en este punto nos pedía más o menos la rotación. Lo voy a poner así para que tenga un ángulo, digamos, pero ahora, si yo tengo, como hoy,
ya calculé, tengo la inclinación que tiene, o sea, la tangente que pasa por A. Tengo su valor. Esto, θ A. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta que está acá es la tangente que pasa por C. Entonces, entre estos dos, entre este y este, se forma el ángulo θ AC, que es el que yo puedo obtener con el teorema. Y θ AC va a ser igual a la composición, fíjate que es θ A menos el θ C. ¿Sí? Fíjense, θ AC va a ser el θ A, que es todo completo, menos este valor de θ C. Eso es el θ AC. ¿Sí? Y θ A conozco. Entonces, si yo puedo calcular este valor, esto ya calculé. Si yo puedo calcular este con el teorema, despejando de esta expresión, yo puedo obtener el θ C, que era lo que me faltaba calcular, que sería θ A menos θ AC, donde lo que me falta calcular sería el θ AC. El θ AC era aplicar el primer teorema, que era simplemente sumatoria de áreas entre A y C, es decir, entre las dos secciones consideradas. Y eso acabamos de hacer, o sea, recién calculamos las dos áreas consideradas entre A y C, que era el A6 y el A7. ¿Sí? Entonces, este θ AC yo lo puedo calcular y va a ser igual a el A6 más el A7, que sería 3 y 1,33. 3 tonelómetros al cuadrado sobre E por I más 1,33 tonelómetros cuadrados sobre E por I. Esto dijimos que quedaba 4,33 tonelómetros al cuadrado sobre E por I. Entonces, reemplazando todo, es decir, convirtiendo esta unidad de metro a centímetro y reemplazando el E y el I, nos va a quedar que θ AC es igual a, esto queda 0,00964. ¿Sí? Este es un valor. Entonces, ahora sí, el θ C, ¿a qué va a ser igual? A el θ A que conocíamos, que era, está acá, 0,00895 menos el 0,00964. Entonces, θ C termina siendo menos 0,000685. Ese sería el ángulo θ C. ¿Qué implica que sea negativo? De que está un poquito hacia arriba, digamos. A ver, si este es positivo, el otro es negativo. ¿Sí? Quiere decir que está hacia arriba. Así. Esto es θ C. Ahí, fíjense que es cuestión de entender esta primera parte que les decía, de que el θ AB del teorema es un ángulo entre dos tangentes a la elástica. Y el FAB es una cota también entre dos tangentes, pero sobre una de las dos, sobre una vertical que pasa por una de los dos puntos. Digamos. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos después todo trigonometría prácticamente. Trigonometría o algún artilugio matemático nada más. Y así terminamos obteniendo todos los valores. Y eso era todo lo que pedía este ejercicio, que uno bastante sencillito, que nos permite entender sobre todo el concepto y poder practicar esto.